Hola a todos mis hermanos, sean bienvenidos a este nuestro tema. Como pueden ver, hoy vamos a estudiar, este es un único tema en el cual vamos a dividirlo en tres partes. Uno en donde vamos a ver qué dice la Biblia respecto al más allá. ¿Será que existe la vida después de la muerte? ¿Será que vamos al cielo? ¿Existe el infierno? Luego, ¿cómo es que el espiritismo ha ingresado dentro del cristianismo? Y para finalizar, textos difíciles de entender. Es decir, vamos a ver también todos los textos bíblicos que son difíciles de entender y que son controversiales y muchas veces malinterpretados. Así que no se pierdan este tema. Como pueden ver, van a ser 3 videos muy interesantes. Sin más preámbulos, mis hermanos, comencemos. Y vamos a comenzar viendo qué nos cuentan las Sagradas Escrituras respecto a qué ocurre cuando morimos. Eclesiastés capítulo 9, versículo 4 al 6 y versículo 10. Los invito a que se lean todo el capítulo 9 de Eclesiastés, y si desean todo el libro de Eclesiastés, aún mejor. Y nos dice, aún hay esperanza para todo aquel que vive, que está entre los vivos, pero mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben. Ni tienen más paga porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Lo primero que la Biblia nos aclara es que los muertos nada saben. La Biblia nos dice que cuando morimos, nuestro amor, nuestra memoria, nuestro odio, nuestra envidia, todo perece. Eso significa que no es posible, bíblicamente hablando, de que si yo morí con asuntos pendientes aquí en la tierra, yo quedo por ahí vagando hasta que los pueda resolver. No es posible, bíblicamente hablando, de que si yo muero, yo me preocupe por las personas aquí en la tierra, porque las seguiré amando, porque acá dice muy claro que el día en que morimos, nuestro amor también perece. Nuestro odio perece, nuestros rencores perecen, nuestras envidias perecen. Y nunca más participaremos en lo que se hace debajo del sol. Este es un texto demasiado claro y muy difícilmente pueden llegar a decir que es incierto. La Biblia es mucho más clara. Nos dice, es mejor perro vivo que león muerto. Una forma muy fácil de decir de que el muerto no vale nada. No importa lo que sea. Un muerto ya no importa porque está muerto. Y los muertos no participan en nada debajo del sol. Y miren que comenzamos con un texto bastante potente y bastante claro. Nuevamente, su amor, su odio y su envidia perecen ya. No existe eso de que los muertos quedan vagando porque tienen cuestiones irresueltas en esta tierra. No son los humanos los que generan ese tipo de fenómenos. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Los muertos no se comunican con los vivos, no interactúan con nada de este mundo. Si nosotros afirmamos creer en las Sagradas Escrituras, debemos entender que los muertos nada saben y no podemos hablar con ellos, porque no participan en nada de lo que se hace debajo del sol. Dice también Salomón, porque en el Seol a donde vas no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Es decir, esta idea de que los muertos están en algún sitio realizando una obra de intercesión, realizando milagros, esta es una idea errónea bíblicamente hablando. Según la Biblia, donde morimos ya no tenemos nada más que hacer. No vamos a hacer nada, no hay obra alguna para realizar. Por eso dice, todo lo que van a hacer aquí en la tierra, háganlo, porque cuando ustedes se mueran no van a poder hacer nada más.
No van a poder cambiar nada, no van a poder resolver ningún problema. Después de que nos muramos, todo se acabó. Entonces, si no son los seres humanos, porque bíblicamente es imposible que así sean, ¿quiénes son? Y esto lo vamos a ir desarrollando en este tema. Ahora, Eclesiastés capítulo 12, versículo 1, Salomón termina el discurso de todo el libro de Eclesiastés diciéndonos esto. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Así que pues la Biblia nos dice, todo lo que ustedes tienen que hacer, si se quieren consagrar a Jehová, tienen que hacerlo mientras están vivos, porque después de muerto no van a poder arrepentirse. Esta idea del purgatorio que vimos, que nace, la vimos como lo hablamos en la clase anterior. Esta idea de que después de muerto, a través de misas, rezos, indulgencias, yo puedo salir del infierno y puedo irme al purgatorio y luego ascender al paraíso, esto es completamente erróneo. Si no nos consagramos durante nuestra vida aquí mientras estamos vivos a Dios, no vamos a poder hacer nada después de muertos. Incluso Salomón dice, acuérdate de tu Creador mientras eres joven, antes de ser viejo, cuánto más después de morir. Otro salmo, en Salmo 146, el Salmo 146, versículo 3 y 4 nos habla también de forma muy clara. No confíes en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Yo creo que no existe forma más clara de hablar respecto a este tema que con este salmo. El día en que morimos, ese día cesan nuestros pensamientos. ¿Qué significa eso? Que no existen emociones después de la muerte. No existe ningún tipo de pensamiento después de la muerte. Cualquier tipo de idea, cualquier tipo de amor, cualquier tipo de acción, todo lo que conlleve el pensar y usar la cabeza para mover y realizar cualquier tipo de acción no existe. Es decir, después de muerto no haces nada. Estás muerto. Y creo que más clara la Biblia no puede ser al respecto. Así que ya podemos plantear un punto muy importante, y es el siguiente. La Biblia no se puede contradecir a sí misma. Es decir, que si en Eclesiastés y en Salmos la Biblia nos dice que los muertos no hacen nada, que los muertos no participan con nada de lo que se hace debajo del sol, que los muertos no sienten amor, odio, tristeza, envidia, que los muertos no piensan ni actúan, significa de que en ninguna otra parte de la Biblia lo va a hacer, porque la Biblia no se contradice. ¿Qué significa eso? Que si yo estoy interpretando algún texto difícil de entender en la Biblia y lo estoy interpretando y contradiciendo textos tan claros como los que acabamos de decir, el que está equivocado soy yo, no la Biblia. Vuelvo y repito. Si por alguna razón mis interpretaciones van en contra de lo que estos textos muy claramente están diciendo, el que está equivocado soy yo. Y tengo que cambiar esa forma de interpretar, porque la Biblia no se contradice. Y eso lo cree cualquier cristiano, cualquier protestante. Pero para evitar cualquier tipo de duda, vamos a ahondar mucho más y vamos a iniciar desde el Génesis. Porque no se puede hablar de muerte sin hablar de vida y de creación del hombre, sin entender cómo fue el proceso de la creación del ser humano. Génesis capítulo 2, versículo 7 nos dice, entonces Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo primero que nos marca la Biblia respecto al ser humano es que está formado por polvo de la tierra más aliento de vida. Esto es lo que conforma al ser viviente. Otras versiones dicen de que esto es lo que hace al hombre un alma viviente. Así que lo primero que entendemos es que el concepto de alma bíblico no es el concepto de alma que muchos cristianos tienen. El concepto de alma que muchos cristianos tienen es un concepto griego de aquel espíritu que vive en el ser humano y es inmortal. Eso es una idea pagana, de hecho.
La Biblia nos dice de que el alma viviente es el muñeco de barro más el aliento de vida. Polvo de la tierra más aliento de vida. Isaías 64:8 nos lo confirma. Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Por ende, el proceso de la creación del ser humano es el siguiente. Dios hace barro y forma al hombre, crea todos sus órganos, crea todas las células, crea todo lo que conforma al ser humano. El cerebro y cada reacción, cada proceso, todo lo que va a generar los pensamientos y la vida está allí, en un muñeco de barro, todo el molde. Y luego le confiere el aliento de vida, porque el hombre tal cual era un simple muñeco de barro sin vida. Así que Dios coge y sopla aliento de vida en su nariz y así nos concede la capacidad de vivir. Pero llega la pregunta, ¿qué es lo que nos hace a nosotros vivos? ¿Qué es el aliento de vida? Biológicamente, ¿qué es lo que nos diferencia a nosotros? ¿Cuál es el proceso más básico que nos diferencia a nosotros de un ser inerte o de un muerto? Bien. Lo que normalmente nosotros hacemos, que un muerto no puede hacer y es lo más básico y fundamental, es respirar y comer. Porque a través de la respiración nosotros transformamos lo que comemos en energía y esta energía la utilizamos para todos los procesos vitales que tenemos. Para pensar, para movernos, para seguir respirando, para que el corazón lata, para absolutamente todos los procesos dentro del cuerpo humano. Todos necesitan energía. Y esto quiero aclararlo. Dentro del muñeco de barro, Dios en su infinita sabiduría creó cada célula, cada neurona y cada conexión, a las cuales después confiere la capacidad de producir energía, que es el aliento de vida. Esta energía es la que pues nos permite pensar, ya que en nuestro cerebro los pensamientos son conexiones eléctricas entre nuestras neuronas, son reacciones químicas. Y no estoy por eso disminuyendo la creación de Dios, al contrario. Dios en su infinita sabiduría y capacidad, programó en un muñeco de barro la capacidad de realizar conexiones y pensamientos de todo tipo y acciones de todo tipo. Pero sin esas células y sin esa energía, mis hermanos, no existe el pensamiento. No existe. ¿Alguna vez se han preguntado para qué respiramos? Seguramente la respuesta será para vivir. Pero, ¿por qué? ¿En qué parte del cuerpo se necesita el oxígeno que respiramos? Cada vez que inspiramos, el aire llega a los pulmones a través de las vías respiratorias, ingresa por las fosas nasales, pasa por la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y bronquiolos, hasta llegar al interior del tejido pulmonar, los alvéolos. En los alvéolos se realiza el intercambio gaseoso entre el aire que hay adentro de los mismos y la sangre que circula por los capilares sanguíneos. Este intercambio ocurre mediante un proceso llamado difusión, en el que las moléculas se desplazan desde donde están más concentradas hacia donde están menos concentradas. El oxígeno es transportado en la sangre por una molécula muy conocida que se encuentra en los glóbulos rojos, la hemoglobina. La hemoglobina es de intenso color rojo y contiene un átomo de hierro al cual se une el oxígeno. El oxígeno es transportado a todas las células del cuerpo. ¿Pero para qué ocurre esto? En las células, los alimentos liberan energía al ser oxidados en el proceso de respiración celular que ocurre en las mitocondrias. Y para que esta función se realice, se necesita el oxígeno. El dióxido de carbono que se transporta disuelto en el plasma sanguíneo atraviesa la membrana alvéolo-capilar y es liberado en la expiración.
Podemos decir entonces que respiramos para que todas las células puedan llevar a cabo las reacciones químicas que necesitamos para obtener energía y que cada tejido, cada órgano y todo nuestro cuerpo pueda funcionar correctamente. Mis hermanos, hay un error que como cristianos muy frecuentemente cometemos y es concentrarnos tanto en Dios como ser espiritual que nos olvidamos de que Él es el creador. Nos olvidamos de aquella parte científica de Dios, que es el creador del universo, aquel que estableció todas las leyes físicas, biológicas y químicas por las cuales funciona el universo entero. Y nos concentramos y enfocamos tanto en las cosas espirituales que nos olvidamos la relación que existe entre la materia física y Dios, entre la creación y Dios. Y cómo Dios se manifiesta y manifiesta su sabiduría y su poder a través de la creación. Y así es como decimos y llegamos a afirmar y a creer que existen almas inmortales que vagan sobre las cuales Dios no tiene ningún tipo de poder ni posibilidad de destruir. Porque nos olvidamos que por sobre todas las cosas Dios es el creador del mundo. Así que todo ser vivo usa el metabolismo para existir y el morir es el cese de ese proceso. Un muerto no come, un muerto no respira. De ahí en adelante deriva que un muerto no puede hacer nada más. Al morir dejamos de generar y transformar energía, por lo que todas nuestras funciones cesan. El aliento de vida, mis hermanos, estamos hablando de la creación, estamos hablando de materia, estamos hablando de biología, no de cosas espirituales, no de salvación, de creación, de formación de leyes físicas y químicas que van a formar al ser humano. El aliento de vida es pues la habilidad de transformar y usar la energía. No es nada más. Y eso es lo que nos expresa la Biblia. Porque la Biblia en el libro del Génesis nos dice que el polvo de la tierra, la materia física, el barro, ese molde que Dios creó, donde formó nuestros huesos, nuestras células, nuestras fibras, nuestras neuronas. Todo lo que somos es formado por eso, más el aliento de vida. Eso forma al alma y a la persona y al ser vivo. Adán, cuando llegó a ser un alma viviente, no era un espíritu por ahí, un fantasma que volaba, no. El ser vivo es un cuerpo físico, cuyo aliento de vida es lo que le confiere la capacidad de seguir vivo, es decir, producir, procesar y utilizar la energía. Esto es lo que conforma pues todos los aspectos del ser humano. Sin energía yo no formo un carácter, sin energía no desarrollo una personalidad, sin energía no desarrollo un cuerpo físico. Entendido esto, ¿qué fue lo que pasó? En el jardín del Edén ocurría algo. Porque en el jardín del Edén Adán y Eva no envejecían, en el jardín del Edén Adán y Eva vivían en eterno. Entonces, ¿qué ocurría? Génesis capítulo 3, versículo 22. Nos va a hablar de algo. Y dijo Jehová Dios, esto es después del pecado, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y tome también del árbol de la vida, y coma y viva para siempre. Es decir, dentro del jardín había un árbol que confería vida eterna. ¿Cómo era el fruto? No lo sabemos. ¿Qué procesos físicos tenía el fruto? No lo sabemos. Seguramente Dios le confirió la capacidad de revertir el proceso de envejecimiento en el ser humano. Pero noten el principio. La vida eterna Dios la asoció a un árbol, a un alimento físico. Nuevamente, muchas veces nos acostumbramos a extraer tanto a Dios en un ámbito espiritual que nos olvidamos de la creación, nos olvidamos de que Dios también muestra su poder en la materia física. Dios muestra su poder en la materia física. Y Él designó un árbol, un fruto, una fruta,
No, quién sabe qué espíritu, no, quién sabe qué capacidad dentro del hombre, un alma o algo, no, una fruta, que era lo que le permitía al hombre vivir en eterno. Y miren el principio que muestra ahí Dios. Dice, el hombre es como uno de nosotros sabiendo el bien y el mal. El hombre ya había pecado. Pues no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y viva para siempre. Es decir, si Dios existía en ese momento la posibilidad de que el hombre comiese el árbol de la vida en pecado y viviese en eterno. Así que cuando la Biblia nos dice la paga del pecado es la muerte, es cierto, pero en la medida en la que Dios le prohibió al hombre y le quitó al hombre el árbol de la vida. Porque si el hombre comiera de ese árbol, aún pecando, él viviría en eterno. Porque Dios le entregó esa capacidad a un fruto. El fruto del árbol de la vida. Aclarado esto, que sin el árbol de la vida no hay vida eterna. Sin el árbol de la vida el hombre muere y perece para siempre. Y es que en el cielo también existe este árbol. No se nos olvide de que cuando seamos salvos, no vamos a vivir en eterno por nuestras propias capacidades. Miren lo que dice Apocalipsis 22, 1 y 2. Después me mostró un río limpio de agua vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y al otro lado del río estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Es decir, aún en la nueva tierra los salvos van a necesitar comer del árbol de la vida. Y voy a ir más allá. Vimos en el estudio, cuando hablamos de quiénes eran los 24 ancianos, de que y del por qué Adán era uno de los 24 ancianos y era un representante de nuestro mundo, vimos cuál es el propósito de la raza humana. Y vimos de que para este texto, para este momento, el ser humano, durante la eternidad, ya estaba ocupando su cargo como ángeles, ya hacen parte de la hueste angelical, los seres humanos. Recordemos, los seres humanos fuimos hechos para ocupar el lugar de los ángeles caídos. Los seres humanos fuimos hechos para ser como los ángeles. Con el tiempo nos íbamos a volver como los ángeles. Nos volveremos como los ángeles, perdón. Así que, si el ser humano, escuchen bien lo que vamos a afirmar. Si el ser humano va a ser como los ángeles, se van a volver ángeles, nos vamos a volver ángeles, de hecho. Y acá dice la Biblia de que el ser humano va a tener que, siendo ya un ángel como los ángeles, vamos a tener que consumir del árbol de la vida, pues los ángeles también tienen que consumir de este árbol. Vuelvo y lo digo. El ser humano tiene como propósito ser como los ángeles y con el tiempo seremos ángeles después de la redención. La Biblia dice que nosotros siendo ángeles vamos a necesitar consumir del árbol de la vida. Así que pues podemos deducir que los ángeles también consumen el árbol de la vida y necesitan de este porque no existe en el universo ser creado que tenga vida eterna por sí mismo. Solamente Dios, el creador de todas las cosas, es eterno. Y ningún ángel puede tener tal título. Todos los seres creados en el universo necesitan del árbol de la vida para poder seguir viviendo. Incluso en primeros escritos la hermana White cuenta respecto a otros mundos. En esos otros mundos también necesitan del árbol de la vida. Y aquí está el estudio. Porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Este es el texto que ya explicamos en el video de los ancianos. ¿Y de qué habla es el futuro de la raza humana? Así que afirmamos y entendemos que bíblicamente no existe ser creado en el universo ángeles o seres de otros mundos que puedan vivir en eterno sin consumir del árbol de la vida. Qué interesante. No existe pues tal cosa de que cuando morimos tenemos un alma inmortal que ni Dios puede matar.
No existe tal idea de que somos espíritus emanados de Dios como creen los espiritistas y que tenemos que encarnarnos en este mundo. No existe eso. Bíblicamente no existe eso. El único ser eterno es Dios. El texto que les nombré, Maranata, el Señor viene, página 366. El Señor me mostró en visión otros mundos, me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo y las aves gorgojeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió: hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles, uno de los cuales se parecía mucho al árbol de la vida de la ciudad. El fruto de ambos era hermoso, pero no debían comer de uno de ellos. Hubieran podido comer de los dos, pero les estaba vedado comer de uno. Entonces el ángel que me acompañaba dijo: nadie ha probado aquí la fruta del árbol prohibido, y si de ella comiera, caería. Así que aún los seres de otros mundos necesitan del árbol de la vida para poder seguir viviendo en eterno. Sin el árbol de la vida no hay vida eterna para los seres creados. Así que llega la pregunta. Indiscutiblemente hay fenómenos paranormales en este mundo que no se pueden negar. ¿Por qué entonces ese tipo de fenómenos existen? ¿Por qué las personas siguen creyendo en esta idea del alma inmortal? ¿Quién fue el primero en decir esta mentira? Bueno, Génesis también nos da la respuesta. El mismo Génesis capítulo 3, en el momento de la caída, nos dice lo siguiente. Y la mujer respondió a la serpiente, Génesis 3 del 2 al 4, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Recuerden que en el jardín del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. El ser humano no podía comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, ni tocarlo, ni acercarse a él. Dice, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Versículo 4, entonces la serpiente, que ya sabemos ser Satanás, léanse Apocalipsis 12:9, donde dice que es la serpiente antigua, el diablo y Satanás, que engaña al mundo entero. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. La única razón bíblica, escuchen bien, la única razón que da la Biblia para creer que existe la inmortalidad en el alma y que el ser humano no muere después de morir es creyéndole a Satanás. La única razón que da la Biblia de esto es porque Satanás así lo dijo. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien. Así que tenemos unas cositas que discutir. La mayoría de cristianos afirma lo siguiente, que adquirimos vida eterna en nuestras almas, ya sea para sufrir o vivir. Es decir, que cuando morimos, vamos a vivir en eterno, ya sea en el paraíso o en el infierno, sufriendo eternamente el castigo. Bien. Y así le conferimos a estas almas la capacidad de ser eternos como Dios. Primer punto. Segundo punto. Los salvos en el cielo se enteran de todo lo que ocurre aquí en la tierra, es decir, son omnisapientes como Dios. Y aún los católicos osan afirmar de que también pueden realizar milagros, o sea, son omnipotentes. Ya le entregaron 3 atributos a estas almas que le pertenecen solamente a Dios. Eternidad, omnisapiencia, omnipotencia. Además de eso, aún también practican y piensan que el santo les puede conferir y escuchar varias peticiones porque se va a manifestar en diferentes lugares. Omnipresencia. Noten pues que al afirmar que yo cuando me muero en cierta forma voy a seguir viviendo, es hacer al ser humano como Dios. Es creerle completamente
a Satanás, quien dijo: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y tristemente son millones y los grandes líderes de iglesias en todo el mundo que repiten, creen y defienden las palabras de Satanás y que enseñan así desde los púlpitos, pasando por alto la primera mentira dicha al hombre desde el comienzo de la humanidad. No moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Y ya con este estudio en teoría debería ser suficiente, incluso, para darnos cuenta de la mentira en la que muchas veces como cristianos creemos. Pero no vamos a darnos por satisfechos. Así que, ¿cómo define Dios las prácticas de hablar con los muertos? ¿Cómo define Dios estas creencias? ¿Cómo define la Biblia estas creencias? Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 18, versículo del 10 al 12. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. O sea, todo lo que tenga que ver con los que adivinan, con los que leen el zodíaco, con los agoreros, con los sortílegos, los hechiceros, los que te hacen magia blanca, lo que sea, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Miren cómo lo llama: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Porque es que resulta, y este es otro pequeño dato curioso, que todas las naciones paganas de alrededor de Israel y que Dios castigó y echó para colocar a Israel en Canaán, creían lo mismo que muchos cristianos creen hoy. Creían en un infierno eterno, creían en las almas inmortales, otros creían en la reencarnación. Como muchos espiritistas hoy en día creen de servir a Dios con este tipo de prácticas. Pero Jehová les dice: vean que lo que ustedes creen es abominación. Así que sí, los mediums son abominación. Los juegos para hablar con los muertos que muchos niños practican en sus colegios, no solamente la Ouija, hablamos de muchos juegos que prácticamente pueden ser como inocentes, no son tan inocentes y son abominación. Y los invito a que busquen historias de estos juegos, busquen historias. Y se van a dar cuenta como si existen estos fenómenos. Y lo que hacen es conectarse con demonios. El hablar con santos muertos, el rogar a muertos santos, es abominación. De hecho, es lo mismo orarle y rezarle a un santo muerto que ir donde una medium ni hablar con un muerto. Es exactamente lo mismo, con la diferencia de que el católico lo que hace es conectarse directamente con el demonio, mientras que la persona, el espiritista, requiere de un medium para hacerlo. Pero es lo mismo. Hablar con los muertos es abominación. Y este, mis hermanos, es el primer tema, la primera parte del tema. Corto, pero bastante claro. Noten y vean el siguiente video, que es la segunda parte de este mismo tema. Están conectados. Espiritismo en las iglesias cristianas. Y vamos a ver cómo es que el espiritismo y los demonios se han infiltrado en el catolicismo y en el protestantismo y en el adventismo. Lo vamos a hacer analizando movimientos y creencias como por ejemplo lo de la santería y viendo qué similitudes tienen con lo que muchos cristianos practican. Sin más, nada más que decir, mis hermanos, no se pierdan el siguiente video, no se lo pierdan.